El servicio de diagnóstico por imágenes de Sanatorio Clínica Modelo de Morón cuenta con resonancia magnética 1,5 Tesla, con capacidad para cardioresonancia y angiografía, tomografía heliocoidal, con reconstrucción 3D, densitometría ósea, nuevos equipos de ecografía para 3D y 4D, mamografía y radiología convencional, con imágenes digitalizadas. Los consultorios de ecografía funcionan todos los días de la semana, e incluido sábados y domingos, para poder brindar una mejor atención sin demoras en los turnos. Visítenos en www.cmm.com.ar, también en Facebook e Instagram. Sanatorio Clínica Modelo de Morón, República Oriental del Uruguay 234, en pleno centro de Morón. La excelencia en la salud al alcance de todos. Sí, señor, arrancamos este programa. Estoy en comunicación con nuestra queridísima doctora Carla Salerno, quien es médica pediatra, endocrinóloga infantil. Buen día, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Buen día. Bien, muy bien, con fresquito bueno, parece. Sí, hoy sale todo perfecto, me gusta, me pone contento eso. Ahora, estaba pensando, ¿no? Si digo que es pediatra y digo endocrinóloga infantil, es una redundancia, ¿no? Endocrinóloga, ya está. Pero sí, bueno. no, infantil, infanto-juvenil en realidad, porque están los de adultos también, y nosotros atendemos hasta 18. Pero por eso digo, si digo pediatra, digo endocrinóloga, ya está. Claro, sí. Pero bueno, es como ahí la palabra pega igual. Bueno, doctora, un placer escucharla como siempre. La última vez habíamos conversado acerca de la pubertad en otro aspecto. Hoy es tardía, cuando la pubertad tarda en expresarse, ¿no? Sí, la verdad es que, como me decías y me propusiste un tema de pubertad, dije, bueno, hablemos de pubertad tardía, porque siempre hablamos de pubertad normal y precoz, que es lo que más tenemos, pero claro, no nos tenemos que olvidar de estos pacientes que todavía no iniciaron la pubertad y que tienen un montón de incertidumbre y de preguntas, y que bueno, y que van a la consulta muy preocupados porque bueno, ahí es inevitable, ¿no? Que vos vas al colegio, tenés tus amigos y haces una comparación y ves que todavía no iniciaste con cambios físicos y que quizás en cuanto a las nenas, por ejemplo, las niñas tienen sus compañeras que ya tienen mamas, que ya tienen pelitos, ¿sí? Que ya están con su cuerpo cambiado, pegando un estirón puberal, siendo más altas y otras que no. Y después los varones, ¿sí? Que también, sí, ven que sus compañeros van creciendo, que tienen vellitos, que les sale barba, que muchas veces es real, pero es la vida real. Yo siempre voy a ser muy directa cuando hablo, no es que para que la gente entienda que esa es la idea, llegar al otro, que por ejemplo te dicen, la verdad, voy al baño y bueno, y veo cuando voy al baño mi compañero que estamos así y a veces, viste, sin querer miré y la verdad es que veo que mis genitales, se comparan, que mis genitales son de un niño. Y alrededor, con respecto a mis compañeros, que nada que ver y estoy preocupado. Entonces son cosas reales y por eso vamos a la vida real y a la vida misma. Entonces uno dice, ¿qué hacemos en estos casos? Entonces, bueno, yo siempre les digo lo siguiente. Si bien sabemos que cada niño tiene su propio reloj biológico, ¿sí? El inicio de la pubertad en las niñas es entre los 8 y los 13 años, porque siempre hablamos que antes de los 8 es pubertad precoz, pero entre los 8 y los 13 tiene que aparecer el primer signo puberal, que es el botón mamario, en ese periodo de tiempo. Sí. El tema es cuando no se produce en ese periodo de tiempo y ya tengo 14 y no tengo ni botón. Eso es en cuanto a las niñas. Y en cuanto a los varones, se tiene que dar entre los 9 y los 14 años el desarrollo. Antes de los 9 hablamos de pubertad precoz. ¿Y cuál era el signo en el varón a tener en cuenta? El aumento del volumen testicular. O sea que yo tengo que ver en la consulta con mi orquidómetro, que es el famoso rosario endocrinológico. El collarcito, sí. El collarcito, para ver si aumentó, si en algún momento el tamaño de la aceituna. Ese es el primer indicio puberal, que son 4 centímetros cúbicos. A partir de ahí, yo me quedo tranquila de que el paciente está iniciando la pubertad. Es real, sí, que hay factores que pueden influir en el desarrollo, y estos son factores genéticos o familiares, hay factores neuroendocrinos, el estado nutricional es re importante y también el ambiente que nos rodea. Entonces, yo siempre hago un interrogatorio y pregunto, ¿tus papás a qué edad se desarrollaron? Entonces yo necesito saber, la mamá,
del paciente que consulta. ¿Qué edad tuvo su primera menarca, su primera menstruación? Ah, qué difícil eso. Claro, entonces, si me dice, y me pregunté, y menstruó a los 15, 16 años, ahí medio tarde. Claro. Entonces tenemos una mamá que también es una pubertad un poco tarde, y si le preguntamos al papá, ¿vos te acordás cuándo te salió la barba, cuándo cambiaste la voz, cuándo pegaste el último estirón, a qué edad te quedaste con esta estatura? Uno pregunta esos cambios, porque es más difícil en el varón, ¿viste? Entonces te dicen a veces, no, yo terminé de crecer a los 18. Bueno, entonces, a veces sucede que los niños, ¿sí? Bueno, estas infancias que tienen estas inquietudes, al preguntar sobre antecedentes familiares, surge que los papás tuvieron también lo que se llama retraso constitucional del desarrollo, ¿sí? O madurador lento, es lo que también llamamos nosotros, sí. Que son esas personas que dan indicios de la pubertad, porque lo más importante es que te da algún indicio, tiene como un inicio de mama, tiene un inicio de que va aumentando el testículo y que van saliendo algunos vellos, pero la cosa va lenta, ¿sí? Va todo como, viste, vamos claro. Va tranquila la cosa, vamos en primera, pero arranca, pero va claro. lento, entonces claro, en comparación con el resto vos te ves que no va, pero va. Eso es lo Pero a ver, ¿quién debe observar esto? Porque en el tema de los varones, supongamos, es algo de que ¿quién se tiene que dar cuenta de esto? Porque, a ver, en esta edad es más difícil que uno los vea bañarse o los bañe, ya pasó ese momento. Y bueno, claro. El varoncito, ¿qué tenemos que notar? Más allá de la intimidad, que es difícil, hay que meterse en el tema, hay que revisarlos, preguntarles. Sí, la verdad es que la intimidad, como yo siempre digo, el cuerpo hay que tener mucho respeto. Lógico, y cuando yo llego a una edad es muy difícil, sí, poder entrar en la intimidad de un adolescente y ya de un niño también que se está bañando solo, que está haciendo las cosas solo. Entonces uno le pregunta, pero no puede estar fijándose como padres. Entonces, por eso es tan importante ir al pediatra. Por eso es tan importante hacer los controles, porque uno cuando revisa al paciente en la consulta, obviamente siempre hablamos de la confianza, siempre hablamos que vamos a tener que hacer una revisación completa, que eso es lo adecuado, que somos médicos pero que son menores de edad y que es necesario que esté un familiar presente en la consulta, sí, sacarle todas sus dudas, pero que es necesario ver cómo está su desarrollo y para eso tengo que ver sus genitales, ¿sí? Pero claro. Obviamente siempre se toca ese tema con mucho respeto y antes de hacer la revisación tenemos que hablar con el paciente y él nos tiene que dar, ¿sí? Como yo siempre digo, su consentimiento. El paciente me tiene que decir, sí, yo me dejo revisar. Si me dice que no, no lo puedo revisar, no puedo obligar a una persona a hacer algo que no quiere. Claro. Entonces lo charlamos, le pregunto por qué, cuál es el motivo, qué le molesta, cuál es, porque a veces hay otros factores que hay que tener en cuenta también, y ahí surgen a veces en la consulta otras situaciones y otras historias, por lo cual el paciente no quiere, porque siempre hay un motivo para todo. ¿Por qué no querés? Te pasó algo, te da vergüenza, lo charlamos, lo vemos. Entonces, a veces la consulta, pues eso tiene, lo rico de la consulta es que uno abre, sí, su intimidad. Entonces, ahí conocemos su historia. Pero bueno, sí, es inevitable, pero tenemos que ver el desarrollo mamario en las nenas, los genitales, para ver si hay algo que nos llama la atención. Si hay algo, por ejemplo, en las nenas, yo siempre digo, ¿qué puede pasar cuando uno me dice, estas familias me dicen, ¿qué puede pasar, doctora? ¿Qué puede tener que ya tiene 15 y no desarrolla? Bueno, en las nenas siempre decimos esto, cuando más o menos llega a una edad de 14, 15 te diría, y todavía no desarrolló, uno empieza a estudiar a la paciente para ver si hay alguna alteración hormonal, si hay algún problema anatómico, porque a veces puede pasar, uno tiene que ver con estudios clínicos y también complementarios, de exámenes complementarios, saber si tiene todo en orden. Es decir, por ejemplo, ¿qué estudiamos? Una nena de 15 años, por ejemplo, que todavía no ha tenido su menstruación, se llama amenorrea primaria, o sea, nunca menstruó. Y bueno, buscamos si hay alteraciones anatómicas, es decir, le voy a pedir una ecografía ginecológica, obviamente por vía abdominal, porque es una paciente, sí, todavía pediátrica, entonces para ver que tenga el útero, para ver que tenga los 2 ovarios, porque a veces puede pasar que hay alteraciones de enfermedades genéticas y otro tipo de enfermedades que no tienen
todos los órganos como tienen que tener. Hay chicas que a veces los ovarios no están en el lugar adecuado y están en otro lugar y muchas veces se confunden con hernias inguinales. A veces hay pacientes que tienen úteros muy rudimentarios y hay patologías en las cuales lo que uno dice es que no tiene su órgano como tiene que estar. Sí, son enfermedades, por ejemplo, se llaman así, ¿no? El nombre sería digenesias gonadales, enfermedad de Rokitansky, que son estas nenas que tienen un útero y una vagina rudimentaria, por lo tanto no son niñas que no van a menstruar. O también uno estudia todo lo hormonal, estudios de laboratorios y estudios funcionales y hormonales para ver si tiene alguna otra patología, como por ejemplo hay otra que se llama insensibilidad a los andrógenos o feminización testicular, que a veces tienen, sí, externamente un fenotipo que vos ves que parece una mujer, pero bueno, tienen a veces una vagina muy corta o ciega, y no tienen útero, no tiene trompa de falopio, pero a veces sí pueden tener ovarios, entonces es como que por eso hacen algunos signos pero no menstruan. Entonces uno tiene que estudiar todo completo al paciente para ver si hay algo anatómico, funcional o no, porque a veces te cuento que me está pasando mucho, ahora bueno, con el tema del peso y demás, que hay nenas que tienen alteración nutricional, como la anorexia y la desnutrición. Y me está pasando que cuando sucede esto, ¿sí?, no se produce la menstruación. Y todos, bueno, viste, es un tema que estamos viendo. No, es que justamente tengo siempre lo digo con distintos especialistas, que tengo una chiquita compañera de mi hija que está con esta problemática, en donde lamentablemente los padres no intervienen, y uno menos puede intervenir, lógicamente, pero ese dato no lo sé ni lo averiguo claramente, pero sí en pacientes anoréxicas adultos se les suspende la menstruación por una cuestión nutricional, y en este caso, bueno, me acordé un poco de lo que usted está comentando, ¿no? Son casos muy preocupantes, con esto de la estética y todo lo que tiene que ver con los ideales de las redes sociales, y la verdad que es un tema a ocuparse, ¿no?, como papás. Claro, y entonces, y el cuerpo es sabio, como digo yo siempre, ¿viste? Porque la menstruación no llega nunca, y suerte que no llega, porque en realidad, si vos ya estás con una desnutrición en camino, con una anorexia que está bastante avanzada, que tu cuerpo es tan chiquito, tan flaquito y no tenés los nutrientes necesarios, ¿para qué el cuerpo además te va a sumar una menstruación donde vos vas a perder sangre todos los meses, y eso es como que te empeora tu cuadro? Entonces el cuerpo, si no hace algo, es por algo. Entonces siempre uno dice, hay que escuchar al cuerpo. Entonces esa paciente hay que ayudarla psicológicamente, con psicólogos, psiquiatras, si lo necesita, con una nutricionista, con el pediatra, con una contención, un grupo que la contenga y que pueda afrontar esa situación para poder llegar posteriormente a su peso normal, y posteriormente cuando el cuerpo sí se va acomodando, se va estacionando, recién ahí se produce el desarrollo. En otras a veces hay que ayudarlas con medicación, sí, porque a veces se genera algún tipo de hipogonadismo que una cosa como que le cuesta arrancar, pero bueno. Hay un retraso en el crecimiento, cuando hablamos de pubertad tardía, hay un retraso en el crecimiento, un estancamiento que es ayudado con un tratamiento hormonal y en líneas generales tiene buen pronóstico. ¿Sale por laboratorio? Digo, ¿cómo es la detección? Sí, no, en realidad, sí, como te decía, por eso uno busca ver las causas. Primero tenemos que saber por qué nos está generando el desarrollo. Si hay antecedentes familiares, como te decía al principio, de algún madurador lento, o si hay alguna causa orgánica o funcional hormonal, como en este caso, buscar alteraciones hormonales en el laboratorio, uno pide un panel hormonal, asimismo también pedimos ecografías, pedimos placa de la mano para ver edad ósea, para ver si hay un caso y tengo que esperar, o si hay alguna otra alteración genética. También me pasa que he visto en este último tiempo pacientes que, claro, llegan los 15 y todavía no menstruó, tiene la fiestita de 15 y todavía no menstruó, entonces mucho así, y bueno, ahí hay pacientes que uno las va viendo, lo que pasa es que, bueno, nosotros como endocrinólogos vemos mucho de genética también, y a veces surge también síndromes genéticos, como el síndrome de Turner, que a veces son niñas que no menstruan, es una enfermedad genética cromosómica, y que, bueno, son nenas que tienen como lo que se dice como cintillas gonadales, como que sus ovarios son más rudimentarios aniñados, y muchas veces algunas menstruan y otras no.
Entonces, es muy interesante el tema de ver si hay algo más, porque hay muchas alteraciones funcionales y anatómicas que a veces uno busca y no tiene, le falta algo, ¿me entendés? Claro. Le falta algo o no está completo, o tiene las dos cosas, o tiene un ovotestes, es decir, un poco de ovario, un poco de testículo. Entonces uno tiene que estudiar en estas cuestiones para ver si está todo bien o hay algún trastorno hormonal que puede estar generando que esta paciente no genere su desarrollo, ¿no? Generalmente se da más en mujeres, pero los varones también consultan, ¿viste? Entonces, uno también en el varón, como decíamos, si ya uno estudia con una edad ósea, vamos viendo si inició el volumen testicular, el desarrollo, pero a veces lo que vemos es que hay antecedentes familiares y uno se va quedando tranquilo como diciendo, va re lento este paciente, pero esperémoslo. Pero a veces lo que vemos es que ya son más grandes y el desarrollo testicular nunca avanzó. Entonces tienen lo que se llama el hipogonadismo, que es un testículo pequeño como un niño, y ya tienen 15 años, 14, 15, y ya vemos que, o 16, que a veces vienen a la consulta, y nunca se ha producido el desarrollo testicular. No Entonces, tiene nada que ver con que el testículo no baje, eso es otra cuestión. No, eso es otra cosa, eso es criptorquidia. Eso quiere decir que el testículo no bajó, que eso hay que resolverlo de chiquitos, ya de grande sería más preocupante. Pero a veces están en bolsa, pero son muy pequeños. Entonces uno dice, bueno, estudiemos. A veces siempre hay que estudiar en varones, hay que estudiar el tema de todo lo que tiene que ver, bueno, también con el tema de la nutrición, esto es para todos, el tema nutricional, el tema que no haya una infección asociada, por ejemplo, no sé, pacientes con alguna enfermedad inmunológica, como HIV, por ejemplo, o pacientes que tienen algún tratamiento con corticoides, por ejemplo, alguna insuficiencia renal, o una enfermedad de Duchenne, son distintas enfermedades que se usan corticoides a altas dosis. Y los corticoides también pueden afectar el desarrollo. Esto es en ambos, en mujeres y en varones. Entonces uno pregunta si no está tomando alguna medicación específica. También estudiamos obviamente la hipófisis, porque recordemos que todo lo comanda la cabeza, ¿sí? Todo es una glándula que está en el cerebro y de ahí salen todas las hormonas del organismo, así que es muy probable que también a veces uno pide una imagen, ¿sí? Para ver que no haya alguna tumoración, algún tumor, sí, que a veces están en el sistema nervioso central y a veces puede generar esto de alteraciones a nivel de la hipófisis que no pueda, sí, de esa forma generar todo el desencadenante del desarrollo, ¿no? Y no olvidar los pacientes oncológicos que han tenido también radiaciones y esas cosas que muchas veces se altera todo el desarrollo. Me ha tocado alguna vez ir al pabellón del Garrahan. Cuando uno dice pabellón le suena tan feo, y sobre todo con chiquitos, el pabellón oncológico, y la verdad que te estremece. Doctora, estos casos han salido muchas veces a la luz por casos como, por ejemplo, el de Messi, que era chiquitito y fue tratado en España con tratamientos hormonales, u otros casos porque son gente famosa y bueno, hay que desarrollarlo porque no desarrolla, porque tiene que tener una actividad, masa muscular, en fin, un montón de cuestiones. Pero bueno, el tema de la estatura y un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de meterse en la crianza de nuestros chicos. Pasa por ahí también, ¿no? Porque no es cuestión de decir, ya va a pegar el estirón, no, hay que verlo, hay que ver qué pasa. Y lo que pasa es que antes no había tantas cosas, esa es la realidad. Esto ha evolucionado, la endocrinología es una de las especialidades que más ha evolucionado en este último tiempo, donde más cosas se pueden hacer, pero tiene que haber un temita, que es llegar a tiempo. Claro. Y para nosotros eso es re importante, porque a veces el paciente ya llega a los 15, 16 años y es muy tarde, ya no puedo hacer cosas. Entonces es importante los controles pediátricos, por eso es importante que vayan al pediatra, que ahora con el tema de la pandemia la gente no fue más al pediatra, o dicen, ay, tengo que volver. Tengo pacientes todavía que sigo viendo que no volvieron de la pandemia y que me dicen, ay, sí, me atrasé, pero ya pasó la pandemia. Entonces es como que hay que dedicarle tiempo a la salud. La salud, hay gente que todavía no dimensiona
que es tan importante los controles, porque uno puede detectar un montón de cosas y podemos prevenir un montón de cosas, pero a tiempo. Entonces, siempre la idea de estas charlas con vos es esto, es promover la salud y promover los controles en las infancias para poder detectar siempre patologías que a veces son prevalentes y a veces no tanto, pero bueno, con el ojo clínico uno puede ayudar. Hacer prevención, que es un poco la idea de esto. Pude soportar muy bien esto del tamaño de la aceituna, porque lo contuve muy bien, claro, son términos que ustedes están acostumbrados a decir, pero cuando escuché el tamaño de la aceituna es como que casi se me escapa una carcajada, pero bueno, ya con lo del collar yo ya me venía aguantando bastante. Pero eso del tamaño de la aceituna no la tenía, así que la voy a agregar. Bueno, pero no está bueno, porque la idea es explicar claro, para que la gente entienda, porque yo te hablo con todos términos médicos y todos así sofisticados, no entendí nada de lo que dijo. Entonces la idea es claro, explícito, ¿viste? Totalmente, que esa es la idea. Con términos científicos no vamos a ningún lugar para el público que no es médico. Pero ese es el tamaño de la aceituna, no lo tenía, así que lo voy a anotar para la próxima y estar atento. Doctora, muchísimas gracias por este contacto, un encanto escucharla. No, a vos como siempre, sos un amor, así que bueno, saludos a tu nena y bueno, y la idea es agradecerte siempre y como decíamos, ayudar a la gente y que escuche que la verdad son temas de salud que nos compete a toda la comunidad. Bueno, y esto de tener hijos más altos que uno, la verdad que nos sorprende y también podría formar parte de otra charla, ¿no? Esto de la genética, cómo influye la genética hasta de abuelos en la coloración de los ojos, ¿no? Porque hay conocidos que tienen hijos de ojos claros, por ejemplo, y ninguno de los papás tiene. Vos decís, ¿de dónde salió este chico? Y esto de la genética es increíble, ¿no? Y que te pasen en la altura, Dios, todos los comentarios que vienen atrás de eso. Bueno. Ay, bueno, Jorgito, hay que asumir las cosas, ya estamos grandes, hay que asumir. Totalmente, y las suelas altas sirven y mucho para estas cuestiones, los zapatos altos. Doctora, querido, pero lógico. Doctora, un cariño muy grande. Igualmente, nos hablamos pronto. Que tenga un lindo día, ¿eh? Bueno, chau. Ahí estuvo con nosotros la doctora Carla Salerno, siempre tan divina, explicándonos todo lo que tiene que ver con este campo enorme que es la endocrinología infantil, en muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta y como decimos los papás tenemos que involucrarnos también, ¿eh?